Es un placer para nosotros como banco estar aquí acompañando este proceso y para mí en particular muy difícil hablar después de Lucho que detalló bastante bien toda la descripción de cuáles son las ambiciones y las aspiraciones de este proceso. Yo quizás lo que voy a hacer es contarle un poco la visión de un externo que quiere apoyar y que aparte yo me siento muy orgulloso de poder trabajar en Uruguay y en Montevideo, que es uno de los 24 países que podemos decir es entre un oasis y una punta de lanza de las buenas prácticas que estamos llevando adelante en el BIP. Y algo muy bonito, muy significativo es que al momento en el cual se cumplen 300 años de Montevideo, surge este plan y la forma de hacer este plan sea con poner, no solo establecer un plan escrito en piedra, sino que una reflexión y una conversación que ha sido estructurada en estos 3 libros, de los cuales hoy día estamos presentando el segundo, en el cual el primero pretendía recoger la participación ciudadana, que es una cosa muy importante. Este segundo pretendía poder poner una visión un poco más técnica, institucional y estratégica sobre la mesa, y el último ya algunas propuestas de mediano y largo plazo para Montevideo. Algo que al menos me ha tocado aprender a mí trabajando en estos 24 países, y imagínense la cantidad de ciudades que hay en estos países. Estuve también, previo a mi vida en el BID, estuve trabajando en Harvard University a cargo de países del norte global en los cuales constantemente veíamos los mismos problemas. Hay una ansiedad muy fuerte entre resolver los problemas del hoy y planificar los problemas de largo plazo. Y las ciudades y los países tendemos a equivocarnos en poner mucho énfasis en lo que pasa hoy y pensar quizás un poquito menos lo que pasa a largo plazo y no entender que son procesos articulados en los cuales quizás conversaciones y reflexiones como las que hoy día estamos comenzando a través de estos documentos que no son solo documentos para poner en una estantería, sino que son documentos vivos, útiles, que esperamos que de alguna forma u otra puedan alimentar la discusión dentro de la Intendencia, son bastante importantes. Me parecía también bueno resaltar que es una cosa muy inteligente poder tomar este momento, los 300 años, para pausar y pensar un poquito hacia el futuro, revisar cuál es el porvenir, quizás dónde queremos llegar, pero sin olvidar cuál es la historia que nos ha llevado aquí al momento de Montevideo, a la memoria institucional, las capacidades instaladas y de alguna manera entender que estamos construyendo no sobre un canvas vacío, sino que sobre un capital acumulado en el tiempo, ¿no? Me parece que si quizás pudiese agregar algo a la rica descripción que hacía Lucho, es decir, que debiésemos mantener siempre en mente esta constante negociación entre ansiedad y aspiración, ¿no? Ansiedad por responder hoy, y aspiración de a dónde queremos llegar, ¿no? Y saber que estamos parados sobre un muy buen pie. A mí me da orgullo cada vez que tengo que contar que soy el especialista asignado a Uruguay y que puedo mostrar una muy buena ejecución de la política pública, muy buenas prácticas, y estoy seguro que esto que estamos tratando de impulsar del Plan Montevideo 300 y en especial bajo este formato en el que no arrancamos con un papel a lo planificador rayando líneas y diciendo aquí va a haber tal cosa y aquí va a haber otra y planeando una serie de proyectos fijos y duros, sino que más bien intentando volcar la visión de una serie de actores, como decía Luis, que van desde distintos niveles de gobierno, ¿no? Aquellos que tienen la capacidad de tomar las decisiones, pero también aquellos que viven constantemente el territorio, en una especie de digamos, narrativa situada que nos ayuda a establecer algo que no está escrito en piedra y que tiene sus mecanismos de flexibilización en el proceso y que lógicamente en el andar hacia adelante vamos a ir viendo modificar y quizás consolidar alguna de las áreas cuando los proyectos vayan siendo más específicos, pero me parece muy alentador poder comenzar el proceso recabando esas aspiraciones, esos sueños que son de alguna forma de todos, dándole voz muchas veces a los territorios que no la tienen, pero también entendiendo que las soluciones proveen
de otras partes, ¿no? Otro punto muy interesante que me parecía que hacía Luis y que se ve recabado en los libros es que me parece que Uruguay tiene ese desafío de fortalecer su coordinación interjurisdiccional, ¿no? Más aún cuando hablamos de gobernanza metropolitana con proyectos muy grandes que hoy día nos toca pensar, en el cual el espacio de coordinación de esos proyectos es casi nulo, o sea, es muy poquito. Y es una muy buena técnica, una muy buena táctica poder tener proyectos que funcionen para ensayar el músculo de la coordinación, porque problemas como el transporte, como la calidad del aire, como la vivienda, incluso como los medioambientales que mencionaba Luis, son problemas que trascienden los límites interjurisdiccionales en los cuales necesitamos poder tener espacios formales de coordinación, y me parece que ahí hay una tarea para un país que paradójicamente tiene bastantes estrategias de descentralización, pero está muy centralizado aquí en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Hay que pensar cómo quizás aquí se puede generar una estructura modelo replicable a lo largo del territorio nacional que nos ayude a gestionar de mejor manera aquellos proyectos que puedan ser un poco más ambiciosos, como los que puedan surgir de este Plan Montevideo 300. No me quiero extender mucho más, porque me comprometía que iba a hablar solamente 10 minutos, así que no tengo nada más que decirles que como banco estamos extremadamente agradecidos de la oportunidad y que celebramos el proceso, celebramos la forma en la cual se ha llevado adelante y espero que nos sigan considerando para apoyar. En primer lugar, bueno, agradecer al Gobierno de Montevideo por esta invitación y a participar de esta iniciativa que, por sobre todas las cosas, es constructiva y refleja de alguna manera el acumulado que tiene el Gobierno de Montevideo en la materia. Agradecer a los compañeros de mesa con los cuales estamos poniendo en valor, de alguna manera, un acumulado histórico que tiene Montevideo. Cuando hablamos, muchos ya lo han dicho ustedes, o sea, básicamente lo que voy a hacer es un resumen de todo lo que ustedes han dicho, porque creo que lo bueno de esto es que estamos apuntando todos hacia un mismo lado y la importancia de una gestión conjunta, colectiva y multiescalar creo que es clave en estos procesos. Cuando uno habla de los proyectos de territorio, cuando habla de un departamento de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, solo puede pensarse de manera colectiva y integral. Por lo tanto, pensar en procesos de planificación o pensar en un plan necesariamente debe hacerse de esa manera. Por lo tanto, estos son los momentos en donde tenemos que festejar que realmente hay un proceso de reflexión conjunta, de miradas distintas, con diversidad de escalas, con todos los integrantes de los que hacemos la sociedad y los que formamos parte. Como bien decían cuando arrancamos, bueno, vengo del gobierno de Canelones, quizás muchos me conocen por mi gestión en la dirección de planificación del gobierno de Canelones, pero soy vecina de Montevideo, de acá, de unas cuadras. Fui a la Escuela República Argentina, en Colonia y Cuareim. Hice toda mi formación escolar, secundaria y la universidad en Montevideo, por lo tanto, más que desde una mirada de planificación o académica, es una mirada de vivencias de Montevideo, ¿no? Una mirada de esa sociedad que lo que somos, en donde Montevideo es, y todos los territorios son una construcción de sociedad. Son lo que son, representan lo que somos como sociedad. Por lo tanto, cuando tenemos estos procesos es importante pensar, y lo decía Mariela cuando iniciaba, ¿no? De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es clave el pensar cuando uno va a intervenir. A 25 años del Plan Montevideo, 98, el Plan de Ordenamiento Territorial, muchos de nosotros lo habremos estudiado en la academia y se habremos analizado el alcance del Plan de Ordenamiento, el POT, como es conocido y ha sido referente a nivel mundial, pero también en el ámbito nacional. Los territorios son una construcción social. Las ciudades son lo que somos como sociedad, pero también como sociedad somos lo que la ciudad nos devuelve o el territorio nos devuelve. Es como un vínculo necesario para seguir construyéndonos en conjunto. Cuando hablamos de Montevideo 300, hablamos del acumulado.
Los territorios van acumulando la sociedad, acumulando la acción que tenemos en el territorio, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Las ciudades son vínculos, las ciudades son relaciones. Y en ese sentido, hablar de ciudades es hablar de sociedades, es hablar de economías, es hablar de desarrollo. Pero también hay que hablar de los territorios que son más allá de las ciudades y es el vínculo que las ciudades tienen con los territorios. Lucho hablaba de ese Montevideo rural que de alguna manera forma parte del departamento, de alguna manera no, forma parte del departamento de Montevideo y que es clave en el desarrollo de los territorios y de la sostenibilidad. Necesariamente, y en esto cuando uno mira el Plan Montevideo 300, estamos hablando de vínculos, de gestión, porque es cómo se ha gestionado desde una mirada departamental, y es hablar de proyectos, y es hablar del ADN. Mucho de cuando uno lee el compilado que tiene es reconocer el ADN de Montevideo, y acá hacía mención al plano original del Montevideo en su fundación, y en esto estamos hablando de la vara, ¿no? El ADN de Montevideo es el amanzanado de la cuadrícula, en la vara que no llega a medir los 100 metros, tiene 98, corríjanme si me equivoco, pero hablábamos que las manzanas de Montevideo tienen 100%. A pensar hoy a un territorio en donde nos estamos planteando como los principales desafíos ambientales, desafíos de desigualdad y de abordaje de esa desigualdad, desafíos institucionales. Estamos hablando de la gobernanza del área metropolitana, estamos hablando de la gestión de un área metropolitana. Por lo tanto, es clave cuando uno analiza esto, bueno, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es eso que tenemos que trabajar, potenciar y seguir construyendo? Siempre hablé en Canelones, y en esto miro a Majo, que me ha acompañado en muchos años en la gestión del gobierno de Canelones, los planes son contratos sociales. El plan es un contrato social en donde no solo nos comprometemos en hacer valer los planes, también la sociedad se compromete a poner en valor esos planes. Las nuevas geografías de la desigualdad, los nuevos mapas territoriales, los nuevos desafíos que veníamos hablando, no tienen límites. No hay un límite territorial que diga, bueno, hasta acá llegamos. Por lo tanto, cuando hablamos de los territorios, necesariamente tenemos que hablar de una mirada multiescalar. Hablar de Montevideo, capital de Uruguay, Montevideo, integrante de un área metropolitana, Montevideo, integrante de un territorio nacional. Y en esto la multiescalaridad es clave en las miradas territoriales y las continuidades que se dan en él. El tercer nivel de gobierno, cuando uno piensa en el Montevideo de la década del 90, tenemos necesariamente que pensar también en las nuevas gobernanzas y los nuevos gobiernos que están hoy en el territorio y el rol potencial que tienen los municipios en la gestión de la identidad de la pequeña escala, en la gestión del barrio, en la gestión del desarrollo de la pequeña plaza, el parque público que está en una zona. Esos son elementos que han cambiado desde aquel Montevideo de la década del 90, en donde teníamos un plan de ordenamiento territorial que fue el POT, y hoy aparecen nuevos desafíos y nuevos elementos emergentes que tenemos que atender. El ordenamiento territorial como herramienta de construcción de ciudades y de territorios más integradoras, más vivibles, más sostenibles, pero por sobre todas las cosas más participativas. Los territorios son de todos y para todos, para todas y todos. Reconocer la importancia de la parte y el todo. No necesariamente tenemos que pensar, bueno, en un área metropolitana, en un departamento, pero también en las pequeñas acciones que se dan en los territorios y que en definitiva son los que van construyendo
en la sumatoria la ciudad que tenemos hoy. No se constituye desde grandes dimensiones ni de grandes planos, se constituye con la acción cotidiana de la parte y el trabajo que hacemos cada día en esos territorios. El manejo de la incertidumbre en los procesos de la planificación, y ahora uno volvía a mirar un poco esas líneas estratégicas que surgen desde este Plan Montevideo 300 en clave de pregunta, reflejan eso, el cómo manejamos la incertidumbre en procesos de sociedades altamente dinámicas, en donde las transformaciones muchas veces son más rápidas que el accionar de los gobiernos departamentales, y esos han sido elementos que nos han desafiado permanentemente en la gestión de los territorios. La desigualdad trasciende la escala y trasciende lo material. Por lo que me cuestiono, y esto es pregunta en clave de pregunta también, quizás cuando hablamos de este Plan Montevideo 300 no debiéramos de incorporar esa mirada a futuro y decir, bueno, mirada de Montevideo 300 más 30, 300 más 50, no sé, me parece que es necesario incorporar en esta mirada a futuro cuáles son esos desafíos y que en esos 300 años de acumulado podamos ya ir trabajando en esos 30, 50 que vamos hacia adelante. Quiero ser breve también como Felipe, y es agradecer esta invitación a esta construcción que, como dijiste, arranca, ¿no? No estamos finalizando, sino que estamos arrancando. Y en esto, bueno, poner a consideración y también a disposición del gobierno departamental el rol del gobierno nacional en la construcción y generación también de mejores territorios, en la construcción de pensar esta área metropolitana, y lo hablábamos con Lucho en la presentación pasada de movilidad, la necesidad de pensar en ámbitos territoriales operativos de gestión que trasciendan los límites departamentales, reconociendo la gobernanza, reconociendo los gobiernos departamentales, reconociendo las identidades, pero también reconociendo que existen elementos que van más allá de la movilidad para pensar juntos. Pensar que tenemos unidades como cuencas, lo que es el río Santa Lucía y la emergencia que tuvimos asociada al agua potable, nos interpela y nos obliga a pensar como un territorio en conjunto. Pensar en grandes espacios públicos de recreación, de integración y democratización. Pensar en aquellas cosas que trascienden los límites departamentales y que hacen pensar en un área metropolitana operativa. El Estado DINOT, en realidad el Ministerio de Vivienda y en particular DINOT, nos parece importante aportar en esto que hablaba Lucho también de la generación de agendas, de que solo no podemos. Por lo tanto, tenemos que construir agendas, construir interrelaciones, construir acuerdos interinstitucionales que contribuyan a estos territorios. Apuntar y apoyar la consolidación de los instrumentos de ordenamiento territorial como herramientas de planificación, como herramientas de gestión y por sobre todo la construcción de modelos territoriales como proyectos políticos. Los modelos territoriales son proyectos políticos, son proyectos de país, son proyectos de territorio y son proyectos de ciudades. Por lo tanto, bueno, agradecer nuevamente esta invitación, participar con ustedes y ponernos a construir juntos estos procesos. Gracias.